Martínez Herrera. Estoy haciendo de portavoz y voy a moderar este acto que celebraremos en nombre de Podemos Unidos y el Círculo Podemos Intercultural. Tenemos hoy a Thomas Jeffrey Miley, Jeff para los amigos, y a Johanna Rija. Ambos vienen de Cambridge. Han estado recientemente en el Kurdistán sirio. El Kurdistán sirio es una franja de territorio en el norte de Siria. Forma parte de lo que los kurdos, una parte significativa de los kurdos entienden que es el Kurdistán. El Kurdistán es un territorio donde viven los kurdos. Los kurdos son las personas, los hombres de las montañas, eso quiere decir kurdo. Por tanto, el territorio de los hombres de las montañas. Hablan varias lenguas, la mayor parte de ellos son musulmanes, y viven entre cuatro estados formados en el siglo XX, todos ellos. Entre Turquía, donde vive la población más numerosa de kurdos, Irán, una pequeña parte en Irán, una pequeña parte en Siria, y una parte más sustancial, aunque el interior de la de Turquía, vive en Irak. La que vive en Irak actualmente goza de una amplia autonomía de facto, prácticamente es un estado independiente de facto. Ahí están los norteamericanos y los iraníes, curiosamente, colaborando en darles protección. Además, están bombeando continuamente miles y miles de barriles de petróleo, con lo cual no les va mal económicamente. Es la parte de los kurdos, digamos, más reaccionaria, más tribalista, más reaccionaria para las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Es experto en nacionalismo, en inmigración, en teoría política, en diversos asuntos. Quizá me haya dejado alguno en el tintero. Teoría democrática. En fin, no sé si me dejó alguno. Bien, sin más preámbulos, le damos la palabra a Jack. Muchas gracias por venir. Tomarte la molestia de venir desde Cambridge a esta tarde. No, muchas gracias, es un placer estar aquí. Johanna Rija. Sí, es un placer estar aquí con Johanna Rija, la compañera mía de la Universidad de Cambridge también. Los dos tuvimos la suerte de estar ahí en la parte siria de Kurdistán, o la parte kurda de Siria, digamos, en la región de Rojava en diciembre. Y ahí vimos en acción, digamos, en la praxis de un movimiento revolucionario que se ha aprovechado de lo que es el vacuum del poder, el vacío del poder, con la destrucción del Estado que se está presenciando tanto en Siria como en Irak, donde desde ese abismo hobbesiano pues, se ha surgido, digamos, algo que nos da esperanza, una tercera vía, digamos, entre lo que es, por un lado, las fuerzas islamistas reaccionarias promocionadas desde Arabia Saudí, por un lado Qatar, por otro lado, y por otro lado también la mano de las fuerzas imperiales. Así que ahí en Rojava se está haciendo un experimento político que para lo que nos situamos en la izquierda y nos acordamos de las viejas luchas por la emancipación colectiva, pues ahí en Rojava se está soñando y se está intentando implementar un sueño colectivo, digamos, y es un modelo que se llama la democracia confederal, que viene también de la evolución del líder del movimiento del PKK, de Öcalan, desde que está en la cárcel, que más o menos se asemeja bastante, digamos, a un marxismo más libertario, más bien estilo Rosa Luxemburg, que es una de las estrellas y uno de los modelos de las mujeres, sobre todo de la revolución rojava. Pero bueno, hablamos porque Rojava está muy lejos y los kurdos están muy lejos y hay muchas cosas en disputa ahí y conviene que empieces desde el principio con cosas sencillas. ¿Quiénes son los kurdos? Es una cuestión, igual que quiénes son los catalanes, es una cuestión en disputa. Y bueno, quiero empezar poniendo énfasis en algunas cosas que ya ha tocado Enrique sobre el tema. Así que mirando en Wikipedia el pueblo kurdo en español, eso es lo que vemos. El kurdo es un pueblo indoeuropeo que habita en la región montañosa de Kurdistán, al suroeste de Asia, repartida principalmente entre los estados soberanos de Siria, Irak, Turquía e Irán. O sea que es un pueblo dividido por 4 estados y 4 potencias. Digamos, tres fuertes nacionalismos también, el nacionalismo perso, el nacionalismo turco y el nacionalismo árabe. Entonces es un pueblo que está dentro y entre esos 3 nacionalismos que a lo largo del siglo XX, con el proceso de descolonización, pues se forjan en estados, sobre todo Siria, Irak, Turquía.
Ok, es un pueblo dividido por esos 4 estados. También existe población kurda en una área geográfica más extensa que abarca desde los montes Taurus hasta el oeste de las mesetas de Irán y desde el monte Ararat hasta el pie de las colinas contiguas a las llanuras mesopotámicas con enclaves significativos en el extremo oriental de Siria y en Armenia y en la provincia autónoma de Nakhchivan en Azerbaiyán. Así que estamos hablando de una región bastante extensa cuando se apela al sueño de un gran Kurdistán, pues está amenazando los intereses de muchas zonas, de muchos estados de la zona. Y lo que estamos presenciando ahora en Medio Oriente es la crisis del Estado. La crisis del Estado, una crisis del Estado provocada, digamos, en última instancia por lo que fue la invasión de Irak. El ataque al Estado, la desintegración del Estado en Irak y luego del Kurdistán del Estado-nación. Y fue también el sueño de Abdullah Öcalan durante muchos años, pero desde que se metió en la cárcel, pues lo ha repensado. Y vamos a hablar un poco más de eso. Pero bueno, hablando de este gran Kurdistán, vemos que los kurdos son en su mayoría musulmanes suníes, aunque una importante minoría todavía sigue la religión tradicional kurda, el yazidismo. Y mucho de lo que se ha visto en la prensa sobre el asedio al pueblo yazidi en la parte de Irak, donde las fuerzas revolucionarias de Siria cruzaron las fronteras y ahí salvaron a muchos yazidis. Si bien los kurdos se distinguen, pero bueno, hay kurdos que también son cristianos también, así que es un pueblo en sí que es multirreligioso, es multicultural también, que veremos. Pero bueno, son entre 55 y 60 millones de personas, aproximadamente en 45% de los cuales viven en Turquía, un 25% en Irán, otro 25% en Irak y un 5% en Siria. O sea que es una parte pequeña de la población kurda, pero es una parte muy importante porque está en la vanguardia de poder implementar las políticas de Öcalan, por lo que te digo, lo que es la oportunidad que es la oportunidad que es a la vez la pesadilla de la destrucción del Estado en Irak y en Siria. Tras la Primera Guerra Mundial, en la que apoyaron a los aliados contra el Imperio Otomano, los kurdos lograron por medio del Tratado de Sèvres el reconocimiento de la independencia de su país. Sin embargo, este acuerdo internacional nunca se ratificó y fue sustituido por el Tratado de Lausana, que repartió el territorio kurdo entre los actuales estados entre los que se encuentra dividido. O sea que y es una memoria muy viva en el pueblo kurdo, sobre todo en el pueblo kurdo de la gente con conciencia política activa. Pero bueno, eso para empezar. Y déjeme subrayar algunos elementos que yo creo que son cruciales para entender de qué va cuando estamos hablando de la religión. Y en la región se tiene que entender que los problemas son regionales en esfera. No se puede entender el conflicto en Siria sin entender lo que está pasando en Medio Oriente en su conjunto, y no se puede entender la desestabilidad del Medio Oriente en su conjunto sin entender que las fronteras internacionales en esa parte del mundo son todavía a día de hoy muy discutidas por el tema de que si vamos atrás hacia 1914 vemos que había poder imperial francés, poder imperial británico, hasta el español también en la región, y luego algunas partes más bien independientes, pero luego también del imperio otomano. Entonces lo que son los estados que surgen después de la Primera Guerra Mundial, empiezan a surgir después de la Primera Guerra Mundial a través de la destrucción de los grandes imperios, digamos. Y además de una manera dividido por los poderes coloniales, sobre todo el poder británico, donde pueblo a pueblo en algunos sitios, primos hermanos divididos por fronteras impuestas. Y hasta el día de hoy se entiende, y una de las cosas que pasa con el Estado Islámico, por ejemplo, es que el Estado Islámico, a derribar la frontera entre Irak y Siria, de factamente mucha gente del pueblo árabe suníes, por primera vez empiezan a poder moverse a ver sus primos de siempre. Digamos, hace generaciones que todavía se mantienen intactas, digamos, ese pecado original del nacimiento de los estados de la región, lo cual viene con una debilidad importantísima a los nacionalismos de los estados, digamos. Porque si las regiones, las fronteras
las fronteras siempre han estado en disputa, así que sabemos y vienen de lo que es el tratado del final de la Primera Guerra Mundial, donde se forja sobre todo el Estado de Irak y el Estado de Siria. Pero también se forja el Estado turco. Ahora bien, si nos fijamos, vamos a hablar del mapa político de Siria. En el mapa político de Siria, y digamos, si los kurdos tienen la memoria tienen una memoria colectiva de que existen un pueblo que están divididos por esos estados y esas divisiones de alguna manera ilegítimas en la región. Y no son los únicos que se sienten así. Pero si nos fijamos en el mapa político de la Siria actual, sabemos que el régimen de Assad es un régimen que ha perseguido las políticas de nacionalismo árabe durante mucho tiempo, y no existe la región kurda en el mapa político sirio. De hecho, se llama la región de Al-Hasaka, según el mapa político sirio. Pero si nos fijamos en otro tipo de imaginario, porque en esta región hay un imaginario completo, vemos que el mapa lingüístico kurdo, que hablan distintas lenguas, eso se ve que son las distintas lenguas, está esparcido por mucha parte de la región. Entonces, otro tipo de imaginario, donde esa parte ahí al noreste de Siria es la región de Rojava que estamos hablando. Pero bueno, es el mapa lingüístico kurdo que vemos la potencia del imaginario de un gran Kurdistán y lo que significaría ese sueño irredentista, ese sueño pan-kurdo a la estabilidad de la zona, de la inestabilidad de la zona. Pero bueno, y si nos fijamos, por ejemplo, en la Gran Kurdistán, según Google, vemos también una visión muy alternativa de lo que podría parecer Medio Oriente. Un poco como lo que pasa con el sueño de los países catalanes, ¿no? Que se va ese tipo de cosas, pero distinto por el caso de que cuando estamos del sueño del país catalán, estamos hablando de un sueño nacido dentro de un estado que tiene 500 años de historia, mientras aquí en la región tenemos ese tipo de proyectos en potencia, pero se forjan en un contexto de estados con una debilidad de legitimación histórica muy importante, y todavía en juego. Así que ese sueño del Gran Kurdistán es un sueño que mucha gente en el mundo árabe en general, en particular, y obviamente también los turcos, tienen mucho miedo a ese sueño. Pero ellos mismos, con sus políticas en cierto sentido parecidas a las políticas franquistas, por ejemplo, de promoción de un nacionalismo, de un Estado unitario, de un nacionalismo turco por un lado, un nacionalismo árabe por el otro lado, que no reconocen ni la lengua ni la cultura kurda y intentan asimilar, y cuando no son capaces de asimilar, de alguna manera marginalizar y demonizar al pueblo kurdo. O sea que en cierto sentido son nacionalismos que tienen una paranoia hacia ese sueño, un sueño peligroso, pero es una paranoia que a la vez provoca también de una manera dialéctica un despertar también de ese otro sueño, del sueño kurdo. Por eso es tan importante y tan interesante ese deriva que se ha tomado el pensamiento kurdo de Öcalan y el proyecto kurdo que abandona el proyecto del Gran Kurdistán. En vez de perseguir un proyecto del Gran Kurdistán, persiguen una política integradora, multicultural y revolucionaria. O sea que democracia desde abajo. Democracia desde abajo y la crítica del Estado, la crítica del nacionalismo y la crítica del Estado. Y intentan hacer otra cosa. Es algo que surge, como te digo, de la pesadilla hobbesiana, una esperanza de una democracia sin Estado. Esa es la región de Rojava según los kurdos, y luego vamos a ver lo que es la situación, digamos, en la tierra de esta guerra civil que está en curso todavía, está en proceso todavía. ¿Qué luchaban? Porque luchaban contra el Estado Islámico, pero luchaban en contra, digamos, del Estado Islámico, pero luchaban a favor de un proyecto revolucionario de sociedad. Y parte de ello, una parte muy importante de ese proyecto, es la emancipación de género, que es algo muy interesante que está pasando en esa parte del mundo donde durante décadas y décadas y cada vez más también se justifica las intervenciones
imperialistas por el tema de que ha atrasado a las mujeres ahí, cómo tratan mal a la mujer ahí, pues vemos en la región que surge un movimiento que es emancipatorio hacia la mujer. Las mujeres participan en la vida política, hay cuotas de participación para las mujeres y además de las milicias, tienen sus propias milicias, tienen sus propios cuadros militares. Así que es una parte de un proyecto emancipatorio que tiene que ver con una visión de democracia radical y democracia directa. Pero vamos a hablar un poquito de qué pasó aquí, qué es la cronología básica de los acontecimientos en Rojava. El movimiento kurdo en Rojava, el movimiento kurdo más cercano al pensamiento de Abdullah Öcalan, más revolucionario, digamos, empieza a tener más fuerza, empieza a empujar fuerte ya bajo la dictadura de Assad, bajo el régimen de Assad. En el año 2004 hubo masacre en Kamishlo, que es casi la capital de la región de Rojava. Y de ahí, desde ese masacre que surgió por un tema, me parece que un partido de fútbol o algo así, pero hubo una represión muy importante. De ahí empezaron a movilizar la gente. Y empezaron a movilizar la gente de acuerdo con las metas pronunciadas por Öcalan y los cuadros de Öcalan desde su encarcelamiento en Turquía y su abrazo a una visión más de democracia directa, de democracia radical y una crítica de las tendencias stalinistas y las tendencias nacionalistas del PKK de antes. O sea, así que llevan una década movilizando cuadros, con ayuda, importantísima ayuda, de los cuadros ya movilizados, de una guerra contra el Estado de Turquía, una guerra de décadas contra el Estado de Turquía, pero en un contexto donde el Estado de Turquía, muy diferente que, por ejemplo, que el Estado español, que los vascos y los catalanes gozan de una autonomía bastante amplia en perspectiva comparada. Tenemos un Estado de Turquía que está en guerra con el movimiento kurdo y no reconoce ni la lengua ni la palabra kurda se podía pronunciar hasta hace muy poco. Así que un nacionalismo así de fuerte, pero ahí esos cuadros pues van movilizando para un proyecto de emancipación más estilo anarquista y de hecho un entendimiento más de que van contra el Estado. Y de hecho ese tipo de propaganda que tienen las milicias kurdas con esa foto famosa de la Barcelona revolucionaria, de las milicias de mujeres en la Barcelona revolucionaria. Y de hecho ves ahí la propaganda, sobre todo internacionalista, que los kurdos tienen mucha fama entre los focos de activistas intelectuales anarquistas. Y se ve incluso un poco ese tipo de imagen, de esa simbología anarquista. Y de hecho David Graeber, que es uno de los miembros de la delegación académica, escribió un artículo muy influyente en la prensa británica, en The Guardian, haciendo la comparación entre Barcelona revolucionario del año 36 y lo que está pasando en Rojava. Así que ese tipo de simbología, obviamente son mundos y contextos muy distintos, pero interesante la simbología, ¿no? De este partido, el partido hegemónico en la revolución, describiendo las características más importantes de su revolución. Dice, hemos creado, en medio de la guerra civil en Siria, 3 cantones independientes en la región de Rojava que gozan de autogobierno democrático. Junto a las minorías étnicas y religiosas de la región, árabes, turcomanos, asirios, armenios, cristianos, kurdos, hemos escrito una estructura política colectiva para esos 3 cantones, nuestro contrato social. Es como una especie de constitución revolucionaria una constitución revolucionaria que han escrito. O sea, un momento constituyente. Hemos establecido un consejo del pueblo que incluye 101 representantes de las cooperativas, comisiones y asambleas de nuestros cantones. Y ya te hablaré de esas características de las asambleas. Pero mucha asamblea, democracia directa. Establecimos también un modelo de copresidencia. Cada entidad política tiene siempre una presidenta femenina y un presidente masculino.
con cuota de 40% de representación de género para asegurar la igualdad de género en todas las esferas de la vida pública y la representación política. Podemos decir una especie de affirmative action o discriminación positiva revolucionaria. A la vez que un Estado, digamos, un modelo consociacional, que veremos con cuestiones de religión y etnia a la vez, revolucionario a la vez. En esencia, hemos establecido una democracia sin el Estado. Es una alternativa única para una región plagada de los conflictos internos del Free Syrian Army, que es la otra oposición dominada por fuerzas islamistas, el régimen de Assad y el autoproclamado Estado Islámico. Los puntos fuertes de la revolución, para ponerlo así de manera sucinta, que vimos ahí, después ya os enseño algunas fotos que tengo. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, bien. Los puntos fuertes principales de la revolución que presenciamos ahí, para empezar, el tema de la disciplina revolucionaria, el compromiso revolucionario, la movilización colectiva y la politización del pueblo kurdo. No solo el pueblo kurdo, pero el pueblo entero de la región que vimos ahí, que es un pueblo que está en una lucha por su existencia, una lucha de una guerra civil. Yo siendo de Estados Unidos, habiendo vivido aquí en España muchos años, ahora vivo en Inglaterra, he viajado por el mundo, pero nunca he estado en una situación de guerra. Y cuando ves ahí, en esa situación de guerra, las cuestiones existenciales que se tienen que abordar día sí, para sobrevivir como persona y como colectivo, es algo que es difícil de entender para nosotros los que venimos de este mundo del capitalismo avanzado, ¿no? Pero habiendo leído mucho sobre la Revolución Española, la historia española del siglo XX, era como ver algo del presente de otra época en cuanto a conciencia política. Si aquí, por ejemplo, en España, hoy por hoy, el tema de Podemos, las dificultades que tiene Podemos después de muchas décadas, digámoslo así, de aburguesamiento de las capas obreras y la despolitización de las capas obreras, es muy chocante ver un pueblo en armas, un pueblo movilizado, un pueblo politizado y en vías de politización. Y gente dispuesta, no solo dispuesta, sino con orgullo de tener la esperanza, la posibilidad de convertirse en mártires para una causa justa, para la causa justa de la revolución. Era algo que a mí me impresionó muchísimo, esa disciplina, ese compromiso revolucionario y la movilización total del pueblo. Pero no solo la movilización total del pueblo, porque el pueblo se puede movilizar por una causa horrible que destroza vidas, etcétera, como estamos viendo con el Estado Islámico. Pero el programa ideológico de esta gente es muy admirable. Y ya iremos a ello. Y han hecho pasos genuinos hacia la emancipación colectiva a través de la educación, además, porque una cosa muy interesante de esa revolución en proceso es una revolución de educación. Van donde van e intentan establecer academias donde sí que les dan doctrina política sobre la historia kurda, sobre historias alternativas, pero también les dan la voz, les intentan dar la voz para que se autogobierne el pueblo mismo. Y ahí vimos que van a los barrios, a todos los barrios, y ahí están también intentando reclutar cuadros para estar en lucha, pero de acuerdo con un programa político muy admirable. Y es un programa político que no solo en las nubes, sino que lo hemos visto en práctica. Las asambleas están ahí. Y sobre todo la emancipación de género, que se ve de lejos. Estas milicias que fuimos y visitamos a mujeres milicianas y en las asambleas con las copresidentas de las asambleas de mujeres también, vimos un nivel de emancipación de género que es, sobre todo en la región y lo que se dice de la región, muy admirable, muy interesante. Y los intentos de acomodar también la diversidad étnica y religiosa, porque las autoridades revolucionarias no pararon de insistir que es una revolución que afecta a todo el pueblo, no solo los kurdos, sino todos los que viven aquí.
y que querían establecer también asambleas para todas las comunidades, las minorías étnicas minoritarias, con cuotas de discriminación positiva, con sobrerepresentación incluso para el pueblo, por ejemplo, asirio, pero con algún problema gordo también, algún problema gordo también, sobre todo con su capacidad de integrar el pueblo, la minoría de la región, que es la minoría árabe suní, que existe, y tienen algún vínculo con ellos, están intentando con ellos, pero ahí es donde lo tienen más difícil. Ahí es donde lo tiene más difícil, y la cuestión de que si es capaz, si la revolución es capaz de venderse como atractivo para la población árabe en la región de Rojava, pero más allá de la frontera de Rojava, yo creo que es crucial para el futuro de la revolución, pero iremos a ello. Los desafíos y vulnerabilidades de la revolución, los puntos débiles de la revolución, por decirlo en algunos puntos también sucintos. Como ya acabo de mencionar, la integración de la población árabe es un desafío muy importante, porque justo por el tema que ya, bueno, más vale que lo mencionen ya de una vez, que la cuestión de que esta revolución es una revolución en proceso que está pasando a pesar de grandes intentos, sobre todo del vecino del norte, de Turquía, de asfixiarlo. Un embargo muy fuerte impuesto a la economía y a la frontera de la región, y también impuesto hasta hace poco, de la región de Irak, de Kurdistán de Irak. Y ahí entonces es una economía de sobrevivencia, que tiene que movilizarse para sobrevivir, pero han logrado a través de la movilización colectiva sobrevivir, pero hay que decir que están sobreviviendo. Así que el hecho, eso hace que es importantísimo que para que la revolución triunfe tiene que expandirse. Y eso es un tema que ya los que hemos estudiado revoluciones del pasado sabemos que es un tema perennial, un tema clásico de las revoluciones, y en este caso está clarísimo de que si no es capaz de expandirse por el mundo árabe y cambiar esta dialéctica de polarización hacia el islamismo, pues lo tiene chungo a la larga. Pero bueno, y va con ese tema el segundo punto, el segundo desafío importante de la revolución, que es la coordinación y alianza con grupos más allá de las tres regiones, de los tres cantones, quiero decir. Y luego ahí tiene que ver hay un tema que aquí menciono, que hay que poner énfasis en ello, es que es un movimiento, el movimiento kurdo, que nace como movimiento nacionalista. Y estos cuadros durante mucho tiempo fueron cuadros formados en esta guerra contra el Estado turco a favor de un sueño de un gran Kurdistán, eso sí, marxista-stalinista o marxista-leninista, pero sí gran Kurdistán. El imaginario del gran Kurdistán sigue ahí en muchos de los cuadros. Entonces ahí ese imaginario es un imaginario que enajena a las minorías de la región, y sobre todo a los que pertenecen a las nacionalidades mayoritarias, o sea, la árabe, la turca, para empezar. Entonces tiene que evitar los excesos nacionalistas del imaginario, y sobre todo la exclusión de las minorías en el sistema educacional. Que ahí hay, ahora como en el sistema educacional es tan importante la educación en esta revolución, hay la tentación de que los profesores que les den el sueño romántico del gran Kurdistán. Y eso si se usa ese sistema educacional para fomentar ese imaginario nacionalista, lo tienen muy difícil. Lo que pasa y aquí curioso, y aquí llegaré a ello más, es que como movimiento nacionalista, con un pasado marxista-leninista, tirano-stalinista, con un culto a un líder, que es el líder Öcalan, pues siguen a pie de letra cualquier cosa que dice Öcalan, y resulta que Öcalan les dice que tienen que autogobernarse ellos mismos. O sea que ese dilema es curioso, ese dilema teórico está resuelto en la práctica por el tema de que tiene un líder que ha visto la luz. Es un líder que está en la cárcel, lejos,
Entonces eso ha facilitado un experimento único, digamos, de unos cuadros nacionalistas que implementan un proyecto más bien tirando anarquista. Pero ahí, por el tema de la importancia de la necesidad de la expansión de la revolución si va a sobrevivir a la larga, es muy importante que superen el imaginario nacionalista entre los cuadros revolucionarios. Y ahí también es muy importante que aprendan a navegar las tensiones entre el culto al líder y también, digamos, la fuerza militar por un lado, y luego la voluntad del pueblo por otro lado. Los que hemos estudiado revoluciones del pasado sabemos que es un tema perennial, un tema clásico de las revoluciones, y en este caso está clarísimo de que si no es capaz de expandirse por el mundo árabe y cambiar esta dialéctica de polarización hacia el islamismo, pues lo tiene chungo a la larga. Pero bueno, y va con ese tema, el segundo punto, el segundo desafío importante de la revolución, que es la coordinación y alianza con grupos más allá de las tres regiones, de los tres cantones, quiero decir. Y luego ahí tiene que ver hay un tema que aquí menciona, que hay que poner énfasis en ello, es que es un movimiento, el movimiento kurdo, que nace como movimiento nacionalista. Y estos cuadros durante mucho tiempo fueron cuadros formados en esta guerra contra el Estado turco a favor de un sueño de un gran Kurdistán, eso sí, marxista-stalinista o marxista-leninista, pero sí gran Kurdistán. El imaginario del gran Kurdistán sigue ahí en muchos de los cuadros. Entonces ahí ese imaginario es un imaginario que enajena a las minorías de la región y sobre todo a los que pertenecen a las nacionalidades mayoritarias, o sea, la árabe, la turca, para empezar. Entonces tiene que evitar los excesos nacionalistas del imaginario y sobre todo la exclusión de las minorías en el sistema educacional. Que ahí hay, ahora como en el sistema educacional es tan importante la educación en esta revolución, hay la tentación de que los profesores que les den el sueño romántico del gran Kurdistán. Y eso si se usa ese sistema educacional para fomentar ese imaginario nacionalista, lo tienen muy difícil. Lo que pasa que, y aquí curioso, y aquí llegaré a ello más, es que como movimiento nacionalista, con un pasado marxista-leninista, tirano-stalinista, con un culto a un líder, que es el líder Öcalan, pues siguen a pie de letra cualquier cosa que dice Öcalan, y resulta que Öcalan le dice que tienen que hasta autogobernarse ellos mismos. O sea que ese dilema, es curioso, ese dilema teórico está resuelto en la práctica por el tema de que tiene un líder que ha visto la luz, es un líder que está en la cárcel, lejos. Entonces eso ha facilitado un experimento único, digamos, de unos cuadros nacionalistas que implementan un proyecto más bien tirando anarquista. Pero ahí, por el tema de la importancia de la necesidad de la expansión de la revolución si va a sobrevivir a la larga, es muy importante que supere el imaginario nacionalista entre los cuadros revolucionarios. Y ahí también es muy importante que aprendan a navegar las tensiones entre el culto al líder y también, digamos, la fuerza militar por un lado y luego la voluntad del pueblo por otro lado. Y ahí se veía, en las asambleas se veía mucha asamblea, mucha participación colectiva, pero también siempre se veía la foto del líder y los cuadros de los mártires del movimiento político ahí. Entonces ahí la cuestión de quién manda en última instancia está ahí, y hay tensiones evidentes, más que evidentes, y son tensiones que no se puede resolver en la teoría, sino en la lucha política, en la praxis. Y ahí también el último desafío más importante, digamos,
para la revolución es cómo van a poder evitar las dinámicas y tácticas de divide and conquer, que es como divide y vencerás, de los poderes imperialistas y subimperialistas en la zona. Por el tema siguiente, esta semana estuvimos en el Parlamento británico. Yo creo que lo que pasó ahí es emblemático de la situación de la revolución kurda. Ahí estuvo hablando Johanna en el Parlamento británico de los desafíos en cuanto a salud pública, las necesidades básicas de salud pública impuestas por este injusto embargo de Turquía, un embargo además impuesto a la vez que facilitan las fuerzas del Estado Islámico. Estábamos ahí, he estado denunciando el tema y llamando al fin del embargo. Al lado también estuvo David Graeber, este activista antropólogo anarquista, ahí también cantando las alabanzas de la revolución. Y luego había un tipo que viene del pensamiento de relaciones internacionales de la Universidad de Colombia, muy cercano a los ministros, digamos, al Foreign Policy Establishment, del establecimiento político militar de Estados Unidos. Estaba ahí también contando las alabanzas de las fuerzas kurdas y poniendo a parir el Estado turco, pero no dijo nada sobre el tema de Arabia Saudí, por ejemplo, y tampoco dijo nada sobre Qatar. Y cuando le pregunté, incluso dijo que sí, que lo que pasa es que la administración de Obama ha sido muy mal socio de esos amigos. Entonces también un tipo de ministro digamos, del Departamento de Exteriores de Gran Bretaña. Así se ve, digamos, y yo le decía a mis amigos kurdos ahí, que hay que entender que el enemigo de tu enemigo no es necesariamente tu amigo. Y ahí tienen la situación de esa revolución apoyada por las fuerzas imperialistas, es algo que hace que no caiga muy bien en el mundo árabe esta revolución. Y ahí yo veo, ahí es el gran punto flojo de la revolución, y a la larga me temo mucho que si ese tipo de abrazo de oso de las fuerzas imperialistas, que tienen una larga historia de usar los kurdos para dividir y conquistar, se repita, y como mucho pueden llegar a tener su sueño de Gran Kurdistán dentro de Irak, pero un Gran Kurdistán dominada por una élite reaccionaria, nada que ver con la revolución y las esperanzas democráticas que estamos presenciando en la parte de Siria. No sé, yo creo que eso es bastante para abrirlo para preguntas y respuestas. Sí, tengo fotos. Si queréis ver algunas fotos, si os enseño algunas fotos. Mira, aquí, esto es donde se entra ahí por sí, la frontera, sí, los tigres ahí, sí. Ahí, por ahí es el lado de Siria, ese es el lado de Irak. Ahí cuando se cruza ahí directamente, esas son las fuerzas revolucionarias que nos recibieron ahí. Éramos como un poco como los periodistas que van con las tropas, que van ahí y cubren con las tropas, pero nosotros con las tropas de la revolución, ¿no? Embedded académicos. Y ahí estábamos con los cuadros militantes del gobierno, es una de las ministras de Exteriores, el co-ministra de Exteriores que estuvo con nosotros. Y ahí detrás se ve una cosa curiosa, que son como especies de plantas plásticas que ponen ahí fotos, y cuando se ve ahí también se ponen ahí fotos de gente muerta, de mártires por la causa, ¿no? Y hay un culto al mártir, que eso es reflejo del nivel de politización, de la gente que tiene ganas de que si le pasa, que sería un honor morir para la causa, para esta causa, defendiendo. Y ahí es donde tropezó el Estado Islámico, porque el Estado Islámico no había presenciado una lucha contra una fuerza que tenía también una ideología y dispuestos a matar, por supuesto, y morir también. Y ahí es donde y se vio muy reflejado ahí este tipo de cosas casi religiosas que
que hacen el culto de los mártires en todos lados que fuimos. Y después, estas son fotos de las asambleas que vimos, ahí estaban discutiendo sobre temas sustanciales, ahí todos los vecinos del barrio hablando del tema de que hay recortes de luz, hay solo 4 horas de luz al día, ¿a qué hora se va a recortar la luz, por ejemplo? Luego otro tema tiene una especie de policía revolucionaria del pueblo, pero estaban preguntando, porque nosotros queríamos que la policía viniera a nuestro barrio porque teníamos tal problema, y nos dijo que no, que su comandante dijo que no podía ser, pero ¿quién manda, nosotros o el comandante? Ahí estaba discutiéndolo, según nos decían nuestros traductores, o sea que tampoco voy a decir que... Pero bueno, ahí se veía, estas son sus especies esto es una asamblea de mujeres, que se veían mujeres ahí participando en la vida política, decidiendo los temas. Ahí estábamos ahí en la academia de la policía, ahí ves al principio las mujeres también ahí representadas, ahí recibiendo doctrina política, aquí con las cooperativas, con mujeres ahí estaban haciendo los uniformes, cooperativas que estaban ahí, ese es donde la granja, que tiene cooperativas de granjas también, que vimos ahí en marcha con muchas de las máquinas de los años 70 del este de Alemania y cosas así. Pero bueno, haciendo esto es una especie de cooperativa con distintas verduras y cosas así, haciendo estilo cooperativo. Y aquí con el trigo, así se sobreviven, porque esa zona fue una zona dependiente de Damascus, del centro, completamente. Y no tenían ni siquiera para procesar su trigo, aunque es una zona rica en trigo. Y así se está levantando, pero es una economía de sobrevivencia, pero sobrevivencia revolucionaria. Y ahí lo vimos, y estas son las academias que vimos ahí, con las mujeres, nada más. Eso fue una academia de mujeres que vimos. Ahí es simbología muy curiosa, no sé si se ve muy bien, pero ahí arriba se ve una foto de Rosa Luxemburg, entre otros. Ahí abajo se ve una estatua de la Virgen, es curioso, que hacen todo tipo de cosas, de que tienen una teoría sobre la mujer, el papel de la mujer, etcétera, etcétera, y en los últimos años mucho que hay una evolución del pensamiento de Öcalan, por un lado en contra del nacionalismo y en contra del Estado, por otro lado entendiendo el tema de la emancipación de la mujer como la clave para la emancipación colectiva. Y ahí, y los cuadros de mujeres también en ello, con toda su simbología. Esto es una academia en un pueblo, en un barrio obrero de Kamishno, y ahí empieza a ver también la figura de Öcalan, está ahí a la izquierda, estaba siempre, y luego ya el mapa del Gran Kurdistán ahí detrás. Estas son las mujeres que nos cantaban canciones que cuando llegamos, que estaban tan felices de que el mundo de extranjeros está presenciando lo que están haciendo ahí. Hay las mujeres de nuevo en sus asambleas. Y bueno, pues vamos a ver un poco más. Esto fue un grupo de sirios, que vimos un grupo de sirios, que es una minoría ahí, que nos confirmaba que sí, que ellos estaban muy bien en la revolución, pero ahí aún así no se veía la misma propaganda revolucionaria en su barrio, o sea que con límites, pero sí que han llegado a incorporar esta mujer, por ejemplo, las dos que estaban con nosotros, una que fue mujer de la minoría de la izquierda, fue de la minoría de Asiria, que son cristianos. Pero aquí vemos la simbología, aquí veo una dificultad, la simbología de la revolución sigue siendo casi exclusivamente kurda. Y es algo que para mí esto es en el vecindario de los asirios, que se veía incluso, esto es la bandera del régimen de Assad. Y esto en alguna parte de la ciudad de Kamishlo sigue en el poder del régimen. Ahí era la parte de Kamishlo, porque tienen el aeropuerto también es suyo, por ejemplo. O sea que se retiraron las fuerzas, ¿no? Les vencieron y todo, ¿no? Pero tienen esto ahí, el correo sigue del régimen, por ejemplo. Y luego el tema ahí por todas partes.
ese tema porque ha habido ese tipo de camiones suicidios de los Estados Islámicos, ha pasado hace poco también pasó, pero se ve ahí. Aquí vemos, y acabo con estas cosas del desafío de superar ese imaginario del Gran Kurdistán, que lo veíamos en todas las academias, estas academias que están indoctrinando a la gente con la crítica del nacionalismo del Estado. Sin embargo, tenemos Gran Kurdistán, Gran Kurdistán, Gran Kurdistán, y luego el líder que está en todas partes. Un líder curioso, porque es un líder carismático en la cárcel, como sitio de libertad. Ahí también le ves ahí detrás, ahí le ves detrás, ahí le ves, en la academia, ahí sin bigote. Ahí, en fin. Ahí Apo, que quiere decir tío, y luego también es lo que se dice Abdullah, que se ve este culto, el culto a Öcalan. Pero es fascinante porque es el culto al líder, pero ese líder máximo que tiene un pasado nacionalista y marxista-leninista tirando a stalinista, que te dice, no, lo que hay que hacer es la democracia radical. Entonces los cuadros que dicen lo que diga el líder, pues el líder dice democracia radical. Es curioso la contradicción. Pero bueno, terminamos esto, no lo vivió esto de mí, pero esto es la imagen que tiene el pueblo árabe. El pueblo árabe, esas son una de las bombas que cayó por las fuerzas de Estados Unidos, los aliados de nuestros amigos revolucionarios. Así que acabamos ahí. Bueno, pues tenemos unos 5 minutos en teoría, podemos quizá alargarlo 10 sin que nos cojan otra hora. Veo que ha habido alguien de la prensa, concretamente veo a Siscu Valles por allá, a la izquierda, ahora. Gracias por venir. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te agradecen alguna pregunta? Sí, pero solamente gente más. Pues damos prioridad democráticamente porque tú llegas a mucha más gente. O sea que si quieres hacer una pregunta tú, si no, luego puedes hablar con otras personas solas también. ¿Sí? Para los dos, público general, no periodista, que quiera hacer alguna pregunta, criticar lo que sea. Estaba todo clarísimo, Jeff, explicas. Explico. De manera transparentísima. Sí. Cristalina. O bien, sí. Tantos temas. No sé. Pues allá, entonces, si no se animan. Bueno, sí. Tomás, quería hacer una pregunta. Sí. ¿Podrías hacer una relación comparativa con la autonomía de Cataluña? Bueno, ya iba sugiriendo algunas cosas. Yo creo que yo que soy experto en el tema catalán, yo soy experto de la política española, yo estuve 8 años viviendo aquí en España, conozco bien la cultura, la historia, etc. No soy ningún experto sobre lo que pasa en la región del Medio Oriente, ni del pueblo kurdo, ni nada de eso. Así que lo vi, pero vi lo que las autoridades querían que viera, además. Pero me interesaba siempre el tema. Y tengo una estudiante que es una mujer de la diáspora kurda que está interesada, está haciendo la tesis sobre el tema del papel de las mujeres ahí. El pueblo kurdo es un pueblo que, ya lo dije, que es un pueblo dividido por un legado imperial injusto. Además, los árabes también lo sienten, esa injusticia de la división de la frontera que se hizo al final de la Primera Guerra Mundial. O sea que es un estado muy reciente, son estados recientes y con poca legitimidad comparada con lo que es la legitimidad de un estado europeo, sobre todo un estado europeo con tantos siglos de historia como lo que tiene el caso español, por un lado. Pero por otro lado, digamos que el Estado español es un Estado que, como te dije, el Estado franquista, el régimen franquista, perseguía políticas nacionalistas parecidas a lo que hace Turquía o lo que hace el régimen de Assad hoy día. Un Estado tiránico que promociona la cultura de la mayoría, la cultura dominante, de la nación dominante en el Estado-nación, un Estado-nación unitario. Un Estado-nación unitario que no reconoce ni la diversidad de lenguas, ni de culturas, ni nada de eso. El Estado español, uno de los grandes logros de la no revolución, de la reforma, de la transición a la democracia, fue diseñar un modelo hoy muy denostado, pero un modelo de equilibrio entre
la unidad del territorio con la autonomía cultural, lingüística, etc. Un marco político que creó posibilidades políticas después que se ha visto con los estatutos de autonomía y con la hegemonía política, tanto acá como en el País Vasco, de las fuerzas nacionalistas, donde se han forjado una amplia autonomía en perspectiva comparada, un Estado cuasi federal, con hasta hace poco un tribunal constitucional que casi siempre daba la razón a las demandas de los gobiernos catalán y el vasco, menos el vasco, pero el catalán hasta obviamente el estallido de esta crisis de ahora, de 2010. Pero así que en cuanto al Estado de las Autonomías, el Estado de las Autonomías es un Estado parecido en cierto sentido a lo que aboga Öcalan hoy por hoy. Öcalan aboga por un Estado que reconoce la diversidad lingüística, cultural, entre religiones, entre etnias, y que lo que quiere es convivencia entre toda la gente que vive en la región y sobre todo interpreta la autodeterminación de una manera que no implica la búsqueda de un Estado nuevo. Eso es la teoría. En la práctica ya veremos lo que surge. Ahora bien, el pueblo kurdo, como una nación sin Estado, pues hay vínculos de todas las naciones sin Estados que tienen activistas, que se conocen entre sí, etcétera, etcétera. Entre la gente, el Kim Arufat, por ejemplo, estuvo ahí en las montañas de Kurdistán de Irak, ahí con los cuadros, que me dijeron los cuadros ahí, dije, curioso, ¿no? y ellos estaban diciendo, qué curioso que ese chiquito, ese chico que quería la independencia de los países catalanes, hace tiempo que estamos diciendo que eso no es la solución. Interesante que ahí se conocen, tienen una simpatía, pero luego también el tema de la evolución de lo que dice Öcalan, de que no quiere nación-estado, que el modelo de nación-estado es un problema, es algo muy lejano a los independentistas, de lo que buscan es forjar un Estado, aunque luego te digan que no quieren un Estado, pero quieren la independencia. Y el ideario de Öcalan, el modelo en práctica, es un modelo que cuestiona como ideal la independencia, y más bien va hacia la solidaridad y la interdependencia, ¿no? para empezar. Pero ahí, muy diferente el pueblo, lo que está pasando en la región de Rojava, muy diferente que el Estado autonómico, porque es una apuesta, digamos, para una democracia radical que cuestiona los fundamentos del Estado. En ese sentido es más parecido a lo que imaginaba Marx, cuando Marx en sus escritos sobre la Comuna de París, por ejemplo, como la Comuna de París, que con la destrucción del Estado, entendido como una radical democratización del Estado, ¿no? Y ahí se está llevando a cabo en Siria. En ese aspecto, el proyecto de Öcalan es un proyecto que tiene alguna semejanza al modelo del Estado autonómico, pero a la vez es una interpretación de la democracia radicalmente anti-Estado. Y para mí, en ese aspecto, yo soy un poco escéptico, porque reconozco que hay mucha esperanza ahí, es fascinante lo que está pasando, pero para mí como ciudadano norteamericano, yo veo lo que pasó ahí, veo que mi gobierno, me siento culpable como ciudadano, mi gobierno ha causado tanta destrucción en la región por invadir un país y por destruir el Estado. Porque el Estado Islámico, por ejemplo, el Estado Islámico nace del vacío del poder, que es la destrucción del Estado. 300.000 muertos, estamos hablando de Siria. O sea que si yo prefiero que el Estado esté ahí en vez del vacío del Estado, por el peligro. Pero una vez que está ahí, que está destrozado, pues veo bien qué pasa en Kurdistán. Otra cosa, y ahí yo creo que ahí hay una confusión, casi una inocencia casi cínica de confundir el Estado con el régimen. Entonces invadiendo y atacando estados, asfixiando el Estado, pues se colapsa el Estado, no solo el régimen. Y cuando se colapsa el Estado no consigues la libertad.
consigues la tiranía, ¿no? La tiranía del Estado Islámico. Pero bueno, es una posibilidad, la posibilidad kurda hay en la región, pues mucho mejor que lo que está pasando en otras partes. Yo tengo una pregunta, es una pregunta breve, pero yo creo que es de interés general. Y un poco a ver, el PKK se funda en el 78, si no recuerdo mal es en el 84 que empieza su guerra contra el Estado turco, que incluye técnicas que se conocen como de terrorismo, ¿no? Bueno, ahora ya hace unos cuantos años, 4 o 5 años, que ha declarado, digamos, una tregua o una paz definitiva, no sé si es tregua o paz definitiva, respecto a Turquía. Sin embargo, Turquía parece ser que sigue considerando al PKK como un grupo terrorista. Se atisba en el caso del Parlamento Británico, que se ha escuchado a múltiples actores, ¿es alguna posibilidad de que se deje de clasificar de esta manera, en especial desde Turquía, al PKK podría dejar de verse como una organización terrorista? Es muy difícil, es muy difícil. Eso tiene que ver con el tema de esa nefasta guerra contra el terror. Una vez que un grupo está en la lista, es muy difícil que salgan de la lista. Y la guerra contra el terror es la otra, digamos, la parte doméstica, la parte hay una parte doméstica y una parte de política exterior, y van ahí con ese tema de los grupos terroristas, están vinculados. Pero el tema sí, ellos justifican el embargo por el tema de que el PKK es una organización terrorista, y seguramente sí que en el pasado ha sido, pero lleva años abogando por la paz. Otra cosa que las armas están bien en uso en Siria, ¿no? Y ahí, por el tema de la debilidad de todos los estados de la región, pues hay posibilidades ahí. Y no sé, no creo que aunque Öcalan ha hecho una llamada para que entreguen las armas, incluso. En Turquía. Sí, en Turquía, pero bueno, como Turquía, con las fronteras ahí, vamos a ver. He visto una persona que quería preguntar, ¿hay alguien más? Podemos coger 2 o 3 palabras juntas y ya desalojar las alarmas que nos quedan pasando por la factura. ¿Sí? Bueno, Jesús, por favor. Bueno, si no estáis aquí, quedará grabado. No, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Una pregunta breve, pero que no sé por qué me ha llamado la atención. Cuando usted se ha referido, aquí está el líder con bigote y aquí está sin bigote. Sí. Hoy aparece en la prensa una noticia que también me ha llamado la atención. Parece todo tonto, pero no lo es. Que es, en China han metido 8 años en la cárcel a un chino uigur, pero un chino, por llevar barba. Y a su mujer, creo que a su mujer, 3 años en la cárcel por llevar pelo. ¿Hay algo que nos pueda usted contar sobre esto del simbolismo de las barbas y los bigotes? ¿Los bigotes? ¿O eso tiene algo que ver con toda esta revolución o no? Desde luego con lo islámico sí, ¿no? Desde luego. ¿Por qué? No sé, es curioso, es algún tipo de... Si quieres hacer la pregunta un poco aquí para la grabación. Bueno, sobre el tema del bigote, la simbología del bigote. Hay algo, sí que dice algo sobre las ideologías de masculinidad, ¿no? Y el tema del hombre con el bigote. Yo fui el único en todo el territorio que llevaba barba, porque los islamistas son los que llevan barba. Pero el hombre kurdo muchas veces lleva uno de esos bigotes, esos bigotes así fuertotes. No sé, pero a la vez es curioso porque justo, sí, hay algo ahí del culto de este líder masculino con ese gran bigote, pero un líder masculinista en cierto sentido, que aboga la emancipación de la mujer y todas esas cuestiones ahí. Y las mujeres que van diciendo, la revolución de Rojava es una revolución de mujeres, y llevan la chapa del Apo. Así que algo curioso pasando ahí. Algo diferente, algo también vinculado con el tema de la masculinidad y el tema de género. Hay emancipación de género, pero el tema del sexo es tabú. Es más, no es solo tabú, que las milicianas y los milicianos juran que no van a tener sexo con nadie. O sea que es celibato. Es celibato revolucionario, celibato emancipador. Y tiene que ver por el tema que detrás sigue habiendo clanes, y tiene todo tipo de clanes y líderes
y estructuras patriarcales donde el patriarca dice que bueno, mi hija participa en esto porque también sabe que su virginidad va a estar intacta. Así que hay cosas así, pero como yo te digo, yo podría hablarte así de cosas que pasan en España con ese tipo de fineza antropológica, pero como alguien de fuera que no entiende ni la lengua ni la cosa, es algo que me llamó la atención porque es tan obvio. Tan obvio, yo sobre todo, yo trato ese tema de cómo puede ser ese dilema, esa contradicción, el culto al líder máximo, pero que ese líder máximo te dice no tener cultos a líderes, por ejemplo. No te lo dice, no dice tanto eso, pero sí que aboga por la democracia radical, etc. Última oportunidad. Esto es más